Momento de una fuerza. Aplicación. El momento de una fuerza, también conocido como torque, es una magnitud vectorial la cual permite medir el efecto de giro que produce una fuerza sobre un cuerpo alrededor de un punto o un eje. Tenemos ejemplos bastante cotidianos en el que podemos apreciar el momento de una fuerza, como por ejemplo abrir una puerta, ajustar una tuerca con una llave o simplemente mover una palanca. En la arquitectura, el concepto del momento de una fuerza es muy importante para el diseño estructural, ya que las distintas edificaciones y distintos elementos estructurales se ven afectados por uno o varios momentos de fuerza a la vez. Puede ser por cargas verticales, tales como el peso, o como cargas laterales, como viento y terremotos. A continuación vamos a ver por medio de planos cómo se da la torsión en una estructura regular y también cómo se da la torsión en una estructura irregular. También responderemos la pregunta de qué pasa si añadimos una fuerza de 30 newtons en una esquina. ¿Qué sucede con esa fuerza? Si se distribuye o no. Luego, también responderemos la pregunta de qué tan importante es el tema de torsión en la carrera de arquitectura. Y por último, veremos qué sucede si en una estructura regular se da un movimiento sísmico de magnitud 7.1. ¿Se genera efecto de torsión? Y si fuese así, ¿cómo es que se genera esta fuerza? En este primer plano vemos una estructura regular. Respecto a la torsión que afecta a la estructura regular, podemos decir lo siguiente. La distribución de las fuerzas es uniforme. El centro de masa y el centro de rigidez coinciden o están muy cerca entre sí. La torsión es mínima y es predecible. Y por último, el comportamiento es más estable ante las cargas laterales. Por otro lado, en este plano vemos una estructura irregular. Como podemos apreciar, en total contraste con la estructura regular, la distribución de fuerzas no es uniforme. El centro de masa y el centro de rigidez no coinciden. Asimismo, hay mayor torsión y es menos predecible. Y por último, el comportamiento ante las cargas laterales es más complejo. Con base a los planos anteriores, responderemos la pregunta de qué pasa si añadimos una fuerza de 30 newtons en una esquina. En una estructura regular, la fuerza causaría cierta torsión, sin embargo, sería relativamente pequeña y fácil de predecir. Asimismo, la estructura distribuiría la fuerza de manera uniforme y el desplazamiento sería principalmente en la dirección de la fuerza que se está aplicando. Caso contrario a la estructura regular, en una estructura irregular la fuerza de 30 newtons podría causar una torsión significativa. El efecto sería más pronunciado debido a la excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigidez. Todo ello podría causar desplazamientos en múltiples direcciones y no solamente en la dirección de la cual se aplicó la fuerza. A continuación, hablaremos de qué tan importante es el tema del efecto de torsión en la carrera de arquitectura. Tal y como se puede esperar, el efecto de torsión es de suma importancia a tomarse en cuenta durante la carrera de arquitectura, ya que estamos hablando de una fuerza que, valga la redundancia, tuerce los elementos estructurales, tales como vigas y columnas, las cuales usualmente son rígidas y hechas de materiales como concreto o pueden ser también metálicas. En países sísmicos, como es el caso de Perú, esto es de vital importancia en la elección de materiales para una estructura, ya que si no se escogen los materiales adecuados, podría llevar a que la edificación sea demasiado rígida y no sea capaz de resistir la
torsión de un movimiento sísmico o, por el contrario, sea demasiado flexible y que ese movimiento excesivo cause el derrumbe de la edificación. Es por ello que es de vital importancia que el efecto de torsión, compresión y tensión, todos estos sean analizados correctamente a la hora de diseñar una edificación, porque de no tomar en cuenta estos efectos o de analizarlos de manera incorrecta, podemos incurrir en una mala elección de materiales o un mal diseño de la estructura, lo cual llevaría a la construcción de edificaciones inseguras y poco duraderas. Por último, responderemos la pregunta de qué sucede si en una estructura regular se da un movimiento sísmico de magnitud 7.1. En primer lugar, hay que aclarar que un evento sísmico de 7.1 es considerado fuerte y puede causar daños significativos tanto a estructuras regulares como a estructuras irregulares. Sin embargo, al tratarse de una estructura regular, las excentricidades entre el centro de masa y el centro de rigidez serían bastante menores que las presentes en una estructura irregular. La torsión también sería relativamente pequeña en comparación a la presente en una estructura irregular. Sin embargo, la magnitud dependería de la intensidad y dirección de las ondas sísmicas. Y tal como vimos en los primeros ejemplos, la distribución sería de manera más uniforme respecto a una estructura irregular. Tomando en cuenta lo visto en los puntos anteriores, considero importante mencionar que se deben considerar todos estos factores de torsión, compresión y tensión en los análisis estructurales para poder crear estructuras de mejor calidad, más duraderas y más seguras. Porque, como sabemos, el Perú es un país sísmico y podemos estar ante un evento sísmico en cualquier momento. Y eso sería todo para este video. Muchas gracias por su atención.